y tú, bueno, no tienes que seguir tampoco preocupándote por mí. Y lo sorprendente aquí es que el padre tenía varias opciones. Podía agarrar y azotarlo, podía sacarlo a las puertas y decir, este es mi hijo es rebelde y contumaz, que ojo, eso estaba en la ley. Y entonces los ancianos, de acuerdo a la falta, veían si lo azotaban o lo apedreaban hasta morir. O sea, podía hacer cualquiera de esas cosas, pero lo sorprendente es que el padre no hace ninguna de esas, no hace el mínimo intento por castigar o corregir al hijo, sino que hace lo más descabellado. Le hace caso. Le da la herencia. Ahora, tenemos claro de que este padre representa a Dios, ¿no? ¿Sí? O sea, tal vez los fariseos en ese momento no lo tenían tan claro cuando Jesús empezó a contar la parábola, pero hoy por hoy nosotros lo tenemos claro. Este padre, el que está hablando, era Dios. Entonces lo que está diciendo es que puede venir alguien y pedirle en malos términos, de mala forma, algo, y Dios se lo puede conceder. ¡Oh! No, hermano, a mí me han enseñado en la iglesia que si tú quieres recibir de parte de Dios, tú tienes que ser obediente, ir todos los días a la iglesia para que el Señor se agrade de ti. No, este hijo no hacía nada de eso. Pues dijo, padre, dame la parte de mi herencia. Y el padre agarró y se la dio. Allí un choque, porque a nadie se le podía ocurrir de que Dios iba a responder a un simple capricho. Porque era eso, era un capricho. Dios no está sujeto a los deseos del hombre. Léete la parábola del hijo pródigo y después hablamos. Dios es Padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, este hijo ni siquiera fue que los tomó e hizo algún negocio, hizo alguna compra-venta y bueno, lo multiplicó y algo que ahí podría haber validado su terrible acción. Podría haber hecho que, bueno, lo miraran con más... No, pero fue para de una vez empezar su camino, ¿no? No está bien cómo lo hizo, pero fue por una buena razón, ¿no? Hubiera ganado alguna justificación, pero no. El desgraciado lo pidió para irse de parranda. Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubo un tiempo de sequía, empezó a escasear todo, y lo primero que le empezó a escasear a él fueron los amigos. Y entonces ya no tenía. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, no dice que fuera su amigo, pero fue a uno al que él le dio pena. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dijo, mira, te puedo ayudar de esta forma, ¿no? Puedes ir tengo un lugar, hay unos cerdos, necesito que alguien se encargue de atenderlos. Pues tú lo haces y te voy a pagar, ¿no? Obviamente no era el trabajo más difícil del mundo darle de comer a un cerdo. O sea, no es que no, ya comió temprano y ahora no tiene hambre. No, le das comida y va a seguir tragando. Por eso el nombre.
¿no? O sea, darle de comer, simplemente poner la comida allí, él solito va a venir y se la va a acabar. Por lo mismo que el trabajo no era tan difícil, la paga no era pues la más grande. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora era tal el punto, había caído tan bajo, era el oficio más detestable en su cultura, en su mundo. Pero todavía estaba a punto de descender otro escalón más, ¿no? Iba a alimentarse de los cerdos, como dice el refrán, somos lo que comemos. Estaba a punto de convertirse en otro cerdo. Y cuando está en ese estado, totalmente extraviado, totalmente debilitado en su ánimo, producto de sus propias decisiones. Ojo, es bueno recordar ese detalle. No fue el azar del destino, sí, qué pena que vino una gran hambre, y bueno, justo el negocio, ¿cuál negocio? Andaba de parranda. Lo que le pasó fue consecuencia de las cosas que hizo. Pero cuando está a punto de caer en ese último escalón, pero nadie le daba, dice, y volviendo en sí. O sea, este estado de postración, este estado de servidumbre, de apacentar cerdos, era casi como un estado de locura, como un estado de inconsciencia, como que se había quedado dormido, desmayado, se había extraviado, porque vuelve en sí, recupera la cordura. Dice, y volviendo en sí, dijo, clave, subráyalo, grábate esto. La llave, si hay algo que está pasando en tu vida y no te gusta, o si quieres que pase algo en tu vida, si quieres programar, abrir una puerta en el mundo espiritual, como etcétera, ¿cuál es la llave? Esta. Habla la palabra. Cuando Jesús está hablando con la gente, dice, no os afanéis, pues, pensando, ¿qué comeremos o qué? No les dice eso, les dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cómo te afanas? Hablando. De nuevo lo que decía Lutero, no podemos impedir que los pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido allí. No podemos impedir que vengan pensamientos de temor, de escasez. No lo podemos impedir. El diablo anda lanzando sus dardos. No podemos impedir eso, pero lo que sí podemos impedir es que esos dardos enciendan el fuego que desean. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces viene el pensamiento. Mira este dolor. ¿Y qué te dice? Diga el débil, fuerte soy. El enfermo, sano soy. Piense el enfermo, sano soy. ¿Eso dice? No. Dice, diga, hable. Tienes que hablar. Volver en sí. Quieres volver. Quieres despertar. Quieres salir del trance. Ponte a hablar la palabra. No hables el problema. Habla la palabra. Dila. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo.
Estaba a punto de comer lo que comían los cerdos y volvió en sí y empezó a hablar y decir: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? No solo lo pensó, lo habló, y esa palabra desató su mente, lo sacó del trance, lo sacó del pensamiento de escasez y que lo estaba volviendo a un estado animal, salvaje. Lo despertó de esa condición. Lo despertó, lo despabiló. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Irá mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí empieza a buscar la solución. Bueno, voy a ir a mi padre, no puedo ir así nada más. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Oh, qué humildad la del hijo. No, porque en realidad él estaba en una condición más baja. Ir y ser jornalero en casa de su padre era ascender del lugar donde estaba en ese momento. Estaba de apacentador de cerdos, iba a ir a ser un jornalero en casa de su padre, estaba mejor. El pago era mucho mejor. Iré y le diré, ¿no? Y entonces empieza su camino. Pero ¿cómo desató? ¿Cómo despertó? ¿Cómo volvió en sí? Hablando. ¿Cómo te metes en ese lugar? Hablando. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, préstale mucha atención a lo que sale de tu boca. Tómatelo muy en serio. Algo que aprendemos cuando estamos por entrar a la mayoría de edad es a no firmar cualquier cosa. Es algo que nos van enseñando, porque en fin, menor de edad, tú firmas algo y eso se puede cuestionar, pero cuando ya eres una persona adulta, se te enseña, se te advierte, las personas mayores te dicen: no firmes cualquier cosa. Ten cuidado con lo que firmas, lee cualquier papel, cualquier documento que te den, léelo bien antes de firmar. Porque si tú lo firmas, estás aceptando todo lo que te pongan allí. Entonces léelo, lee las letras chiquitas. Fíjate bien. Porque la persona cara a cara te puede decir: no, mire, no se preocupe, usted solamente va a pagar esto. Y después te resulta que te están cobrando el doble. ¿Y tú qué? No, pero mire, le dijimos que eso solamente era de tal fecha a tal fecha y después usted va a pagar esto de acá. Entérate bien antes de aceptar algo, antes de poner tu firma. Bueno, los creyentes, de la misma forma, tenemos el lapicero aquí. La firma la tenemos en la boca. Si no queremos algo, no lo hablemos. Si no nos agrada, no lo hables. No te gusta lo que están viendo tus ojos, no declares eso. Declara lo que quieres ver. Declara la palabra. Habla lo que Dios quiere para ti. Gracias, Señor, porque por tu llaga yo he sido curado. Gracias, Señor, porque conozco tu gracia, que por amor a mí te hiciste pobre, para que por tu pobreza yo fuese enriquecido. Gracias por enriquecerme. Gracias porque hay abundancia en la casa del justo. Gracias porque tú haces que el injusto acumule riquezas para pasarlas al justo. Señor, yo dispongo mi corazón, abro mi mente para que tú puedas traer a mi vida lo que está en tu corazón, darme. No te limites a lo que eres capaz de hacer. Tú tienes límites. Dios no. Haz tu parte. Esfuérzate y sé valiente.